Yo voy a estar hablando de una historia que es de la vida real. Es una historia que se encuentra en las Escrituras. Y espero que cada uno de nosotros podamos internalizar lo que vamos a hablar. Aunque vamos a hablar de una mujer, tiene que ver con cada uno de nosotros. Porque esta historia nos deja ver unas cosas y unos simbolismos que Dios puso en las Escrituras con el propósito de nosotros entender. A veces nosotros, por ejemplo, la Biblia habla que es importante la multitud de consejos, ¿verdad que sí? Pero el problema es que nosotros podemos tener una multitud de consejos, que escuchemos el consejo es otra cosa. Pero es bien importante. Y hay una escritura que me llamó la atención y está en 2 Corintios 4:7 y dice algo que pone las cosas en contexto. La iglesia del siglo XXI es una iglesia un poquito diferente y un poquito compleja por las situaciones que están pasando. Y mi generación y las generaciones antes de la mía hicieron o hablaron o enseñaron varias cosas que verdaderamente llegó un momento donde en esta temporada estamos viendo que la iglesia es dependiente de todo lo que alguien haga por ello. Cuando me refiero a la iglesia, me refiero a la parte individual. Y mira lo que dice el verso 7 de 2 Corintios. Porque tenemos este tesoro en vasijas terrenales o vasos de barro. Ok. Ahora tenemos esta luz. Diga luz. Ok, es importante porque esa luz simbólicamente está hablando del Espíritu Santo. Apunte eso en su mente ahí un momentito. En vasos terrenales, ok, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contiene este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de ¿qué? Entonces tenemos hay una lucha, no una lucha, hay un mal concepto de gente, líderes, ministros, profetas, apóstoles, pastores, que expresan que el poder está en ellos. Y es una verdad, pero no proviene de ellos, proviene del Espíritu de Dios. Y por eso es que quiero ver esta historia de esta mujer, porque los símbolos son importantes y nos dan luz en pasajes bíblicos y a veces son difíciles de discernir. Cuando miramos esto en la Reina Valera dice: este tesoro en vasijas terrenales para que la excelencia del poder sea de Dios. Todo lo que yo hago, amado, es una excelencia de un poder que no es mío, sino que Él lo usa como una vasija de barro para yo transmitirlo a otro, pero la gloria siempre sigue siendo la de Él. Tenemos una iglesia del siglo XXI que la gente sigue nombres, títulos, pero eso es otro tema. Cuando Dios quiso decirnos algo sobre el Espíritu Santo, habló de muchas maneras, habló de figuras simbólicas para ayudarnos a entender la realidad de estas cosas. Porque a veces es más fácil, usted no se da cuenta cuando usted ve un restaurante, si usted no ve un retrato de la comida, usted quiere ver un retrato de la comida. El problema es que usted mira el retrato de la comida y cuando le traen la comida, ok. Y nosotros como creyentes por alguna razón pensamos que somos Superman. Se nos enseñaron de que nosotros éramos Superman y que nosotros no podíamos pasar por una situación o una crisis o una pérdida, pero vamos a seguir. Ahora, se usa la paloma de paz, la famosa paloma, para describir el Espíritu Santo, el fuego ardiente, el viento, que es un misterio, pero tiene un efecto visible. ¿Se acuerda el día de Pentecostés? El viento recio, nadie lo vio, pero había una brisa recia. Sin embargo, el símbolo que voy a tocar hoy es el del Espíritu Santo. Y felicito a aquellos que están conectados a los grupos pequeños saludables. Ahora, tanto ahora como en los tiempos bíblicos, el aceite es una sustancia importante que hasta cierto punto aún la iglesia del siglo XXI del Nuevo Pacto le ha dado el uso incorrecto a estas cosas. El aceite alimenta, lubrica, hace que las cosas funcionen mejor. Ayer yo usé aceite para una herramienta que mi nieto necesitaba para cortar unas cuerdas de su guitarra y le tuve que echar aceite. Cuando no hay W40, tú usas aceite. Provee energía a nuestro cuerpo, puede ser quemado para producir luz, calma y une. Y todos estos símbolos y todas estas descripciones del aceite nos tienen que dar una idea verdaderamente de la persona del Espíritu Santo, que no está en una nube, no está corriendo por aquí, sino que vive en nosotros, esperando manifestarse a través de nosotros. ¿Ok? Es interesante porque cuando tú miras el uso del aceite en el antiguo pacto, se creó especialmente con unos conceptos especiales. Entonces,
¿Qué es lo que nos dice el símbolo de este aceite? Bueno, nos habla de la capacidad de Dios para ayudarnos a llevar la clase de vida que Él tiene para nosotros. Nos ayuda como símbolo, nos habla de la obra maestra que Cristo sigue haciendo en nuestra vida. Él es nuestro ayudador, Él hace posible para nosotros que pecamos, que sigamos a Jesús. Es el amor, gozo. Él nos hace una provisión tremenda, pero nosotros tenemos esta provisión. Por alguna razón la iglesia del siglo XXI se ha acostumbrado a que alguien ore por ello, a que alguien le haga esto, a que alguien le busque esto, a que alguien le supla aquello. Gracias por su entusiasmo en esta mañana. Es que perdimos una hora. Este es uno de los tiempos más críticos para la gente. Cuando usted se come ese arroz blanco con habichuela y esa tochuleta frita y esos plátanos maduros, usted va a coger una siesta. Cuando la vida nos trae un momento de debilidad, independientemente del motivo, nos puede dar fuerza necesaria para levantarnos, seguir hacia adelante. Y en Segunda de Reyes capítulo 4 hay una historia que muchos la han escuchado, un incidente que nos ilustra precisamente lo que estoy diciendo. Es la historia real, diga real. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es algo que Dios me mostró en una nube y Dios me dijo. Es una realidad, pero también es una lección simbólica acerca de una viuda. Y es interesante porque tiene que ver con el profeta Eliseo, tiene que ver con una pequeña vasija de aceite. Y lo que me llama atención de esta historia, que el hombre que vamos ahorita a ver rapidito por cuestión de tiempo, era un profeta, era un hombre equipado, era un hombre de Dios. Y a veces pensamos que nosotros como cuerpo de Dios no nos pueden pasar cosas porque somos hijos de Dios, o porque tenemos esto, porque tenemos aquello. Yo siempre miro, los profetas siempre, a veces, la mayoría de profetas o muchos profetas, yo sé que teníamos una profeta aquí, siempre te han dicho, porque Dios te va a dar esto y Dios te va a abrir esto y Dios te va a avanzar para esto y Dios te va a hacer todas estas cosas. Y uno se llena con unas expectativas de que Dios va a hacer, pero pensamos que es como sentarnos cuando vamos en un Uber en la parte de atrás y que alguien nos lleve de punto A a punto B. Ok. Cuando parezca que tú te has quedado sin fuerza y la voluntad de seguir hacia adelante, vaya y lea esta historia. No lo apunte todo el mundo. Segunda de Reyes capítulo 4. Y la viuda de esta historia, que era una mujer de Dios, que era una mujer educada en la escuela de profetas de Elías, con su esposo que era profeta, se había quedado vacía. Se había quedado vacía. Ahora, es interesante, amado, que en primer lugar, me explico. Se quedó sin matrimonio, su esposo había muerto. No solamente era viuda, era una viuda joven, tenía 2 hijos jóvenes, tenía hijos pequeños. No hay duda alguna que la viuda o la vida le había dado un golpe a una mujer de Dios, a una familia de Dios, que nosotros decimos, ¿cómo es posible que estas cosas pasen? Escucha la historia de una viuda, y esta viuda estaba tratando de explicar cómo ella se sentía en ese proceso. Y ella dijo, me siento como la mitad de una tijera. Trato de avanzar y no puedo cortar nada, no puedo progresar nada. Eso fue lo que ella explicaba. Siento una profunda soledad que quizás solo la conoce alguien que ha sido feliz en su matrimonio y cruelmente pierde a su pareja. Mientras hablaba no había ni una lágrima. Esta mujer, mientras expresaba esta historia, no estaba ni llorando, no había una lágrima. Ella no solo se había quedado sin esposo, sin emociones. Esta mujer había perdido su fe en Dios. Porque no importa cuánto tiempo tú llevas en el evangelio, a veces nosotros no nos damos cuenta y hemos perdido la fe en Dios. Creen que ya no tiene nada por lo que vivir. Cuando a veces experimentamos un grito desde adentro, desde nuestro interior, Dios siempre está escuchando el clamor del corazón quebrantado. Pero el problema es que nosotros queremos que nos lleven de punto A a punto B. Y yo te voy a probar por las escrituras en una historia que hay un depósito en ti. Él cuenta sus lágrimas, siente su dolor.
Y a veces uno piensa y uno cuenta todo lo que ha perdido y no nos damos cuenta, amado, que ese depósito de Dios siempre está con nosotros. Así estaba la viuda de esta historia. Se había quedado realmente vacía, se quedó sin muchas cosas. Y en la vida hay momentos que nos quedamos sin muchas cosas y parece como que el mundo se nos está cayendo sobre nosotros. No solo su corazón estaba quebrantado porque había perdido a su esposo, también se había quedado sin dinero. No tenía los medios para sostenerse, ella ni a sus 2 hijos. Y esta mujer y su esposo, lo que me llama la atención de esta historia, y después le voy a decir por qué yo he leído mucho esta historia, es que pertenecía a una de las escuelas de profetas, dije anteriormente, de Elías, el mentor de Eliseo. Esta mujer conocía de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué se está expresando de la manera que se está expresando? Mi pregunta es que así era la vida para ella. ¿Cómo la vida ha sido para ti? ¿Cómo la vida ha sido para nosotros en lo que hacemos y vivimos? Dios había dado instrucciones y le dijo a los líderes de Israel, cuando una mujer quede viuda y tenga hijos y el esposo deje deudas, para que esta mujer no se quede en la calle, los hijos pueden ser tomados por los acreedores y llevarlos como servidores o como esclavos, y eso salda la deuda y así la viuda se queda en su casa. Pero no suena, aunque suena bastante bonito, alguien que te resuelve el problema de la economía. Piensa lo que es perder 2 hijos después que perdiste tu esposo y después que lo perdiste todo y después que perdiste tu fe en Dios. ¿Estamos aquí? Ese era el miedo mayor de la viuda, como nosotros, los temores que nosotros alimentaron, los miedos, amados, que a veces vienen. Y si el acreedor se lo llevaba, posiblemente no vería jamás a sus hijos. Terminarían, le dijo a ella, a Eliseo, siendo esclavos. Yo creo que quizás muchas mujeres que están escuchando, y a veces hombres que son viudos, han experimentado peores temores, quizás en un tribunal de divorcio, donde el juez le otorga la custodia de los hijos al papá, y no es un acreedor que va a venir a la puerta de esta mujer y va a tocar y va a venir a buscar a los hijos. Es un asistente de la corte o un oficial de la corte acompañado con el padre, el paterno de esos hijos, para llevárselos a su casa. O tal vez, como esta viuda, estás en una bancarrota. Ella se quejó al profeta Elías de su dilema. Y me llama la atención porque usted lea la historia, porque es una historia linda y yo no la puedo leer por tiempo. Pero lo que quiero es que vea y descubra todo lo que en la vida usted tiene y cómo nosotros nos hemos acostumbrado a que alguien lo haga por nosotros, a que alguien nos dé. Si pedimos, si venimos a la casa de Dios y le decimos al pastor Alfonso, estoy aquí porque tengo esta necesidad. La iglesia siempre busca algo de hacer algo, pero así no es que la Biblia me enseña a hacer las cosas. La confianza es bien importante en nosotros y nosotros hemos perdido la confianza porque nos gusta que alguien haga las cosas por nosotros. Gracias por su entusiasmo. Ahora mira, cuando el profeta le habla de su dilema, ella le dice, no tengo nada en la casa. ¿Cuántas veces usted, yo, todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, decimos que no tenemos nada cuando lo tenemos todo? No tengo nada en la casa. La gente miente en la, people lie when they fill in a form because they want to get money. Yo sé que los cristianos no hacen eso, gracias a Dios. Quizás usted comparte esa desesperación, amado. Sin importar cuál sea la razón, siente que poco, no tiene casi o no tiene nada en la casa como la viuda. Y eso lo va a sentir o hacer sentir amargado, amargada, herido, herida, enojada. Y ella dice al profeta, tu siervo mi marido ha muerto. Me llama la atención porque mira, esto es una mujer que conocía. Ahora, cuando usted lee el contexto, cuando se escribe esto, la viuda wasn't being nice to the prophet. La viuda no le estaba hablando bien chévere al profeta. La viuda estaba haciendo un reclamo. Es que tú no entiendes que yo soy una mujer que conozco a Dios, que estuve en la escuela de profeta, yo tengo esto, yo fui a esta universidad, yo hice lo otro, yo he ayudado, yo he servido, mi esposo te servía y se murió.
y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido un acreedor para tomar mis 2 hijos por siervos. Eso está en el verso 1 del capítulo 4. Este es un comentario en el contexto cuando se escribe, un poco sarcástico y punzante de ella. Ella estaba expresando, era la voz del enojo, la voz de frustración, que aunque su esposo era un profeta, aunque su esposo era temeroso de Dios, era un siervo de Dios, ella había reprimido ese enojo y ese dolor dentro y no lo pudo contener. Y se lo expresó al profeta. Gloria a Dios que fue con el profeta. Ayer a mí me pasó algo que yo nunca esperaba que me iba a pasar. Salí de mi casa con mi esposa, mis 2 nietos que están en la casa. Fuimos a buscar la amiguita de mi nieto. Y tomando una curva en un lugar común que he ido miles de veces, una camioneta me impactó. Y ese carro yo lo tenía vendido para el lunes. Entonces, cuando pasó, mi nieto se puso reactivo, porque entendemos que el individuo trató de pasar conmigo y era una camioneta grande y nos arrastró. Y cuando se puso reactivo, yo me miré y dije, hold on a moment. Don't be reactive, be proactive. Esto no es para ir a decirle al tipo, no, what is wrong with you? Los cristianos no hacen eso. Es que yo tengo derecho. Ese es el problema, que tú no has crucificado tus derechos en la cruz, pero quiere que te reconozcan los derechos. La moraleja de eso es que eso no se esperaba que iba a pasar. Eso no se esperaba que me iba a suceder. Yo no lo esperaba, pero sucedió. Y usted tiene 2 formas: o seguir creyendo lo que tiene en su casa y seguir hacia adelante, o comenzar a comentárselo a Raimundo y a todo el mundo. Tu siervo, comentario sarcástico. Esta mujer no solo estaba quedándose sin los medios para mantener a sus hijos, sino que se había quedado sin lo más importante. Escucha bien lo que te voy a decir. Escucha bien. No es lo que tú pierdes, no es lo que tú tienes, no es lo que te falta, no es las cosas que tú dices, ay, no tengo esto. Cuando tú sabes que tienes mucho, tú sabes lo que esta mujer perdió, y era una mujer de escuela de profeta, con un siervo profeta, era una mujer de Dios, perdió la fe en Dios. Y cuando perdemos la fe en Dios, que lo vimos en el 2020, ¿se acuerda aquel mover donde ahora la iglesia estaba más temerosa que el mismo diablo? El diablo usaba máscara también. Bueno, él ha usado máscara toda la vida. Se quedó sin su fe en Dios. Y no se equivoque con esto. Quedarnos sin las cosas que son valiosas para nosotros a menudo nos conduce a quedarnos sin fe en Dios. En la forma que hablamos, la forma que hacemos las cosas. Mi pregunta en este día: ¿has experimentado alguna vez angustia en su fe? ¿Qué tú hiciste? ¿Te quedaste atontado? ¿Te arremetiste contra ira y contra enojo? ¿Se alejaste de tu dolor y te apartaste de las personas? Porque la gente, cuando están pasando por una crisis, tienden a alejarse de las personas. No, déjenme tranquilo, déjenme. Y la gente dice, no, hay que darle espacio. Sí, pero en momentos como ese, a veces hay que buscar en ese espacio a una persona que esté ungida por el poder de Dios para poder. ¿Trataste de olvidar tus problemas o te entregaste a las sustancias controladas? O quizás tú dijiste, me voy, empacaste tus cosas y te fuiste. Trataste de huir, porque aunque estés presente, muchas veces dentro estás huyendo. Estás escondida. No quiero que nadie se entere, o nadie sepa, o nadie esto y nadie lo otro. Dice mucho del favor de la viuda desesperada en esta historia de Segunda de Reyes, porque el hecho de que ella no saliera huyendo en una situación como esta habla mucho de esta mujer, y habla mucho de cualquier hombre o mujer de Dios que tome esa postura. Aunque tal vez su deseo era hacerlo, y lo hemos pensado a veces, tengo unas ganas de ni recoger nada, coger la llave del carro, llenarle el tanque y irme. ¿Cuántos en alguna vez ese pensamiento ha pasado? No se haga, todos los que estamos aquí. Y una vez le dije a mi esposa, si me desaparezco no tengas temor quitarme la vida. No, yo he valido mucho la vida. El único problema es que cuando lo pensé y dije, ¿y después de Canadá para dónde voy a ir?
porque me iba a ir en el auto. Y después dije también, porque fue una temporada que yo sé que hacía frío. Y cuando yo cruce ya para Nueva York y Buffalo y llegue a Canadá y ese frío, me quedo aquí. Sí, porque el problema es que nosotros nunca reflexionamos, nosotros somos reactivos, nosotros no somos proactivos. Y se supone que con el depósito que tenemos seamos proactivos. Si esto fue lo que hiciste y estás haciendo, nada te va a ayudar. ¿Sabe por qué? Porque tú siempre vas a cargar con tu dolor. Tú siempre vas a llevar donde quiera que vayas tus memorias. A veces la necesidad de recibir en vez de dar puede traernos al punto que nos quedemos vacíos con más rapidez en cualquier otra situación en que lleguemos a encontrarnos. Alguien que está acostumbrado a dar, una persona que está acostumbrada a dar, a veces parece casi imposible recibir ayuda de otra persona, aunque la necesite con desesperación, porque pensamos que somos los Sith campeadores. Y se nos hace fácil decir, oren por mí y oren por mí. No estoy diciendo que usted no llame por la oración. Por favor, capte bien lo que el Espíritu en esta mañana le está hablando. Lo que quiero en esta mañana es que descubra qué es lo que hay en ti. Que ha estado ahí desde que viniste a Cristo, desde que naciste, había un depósito de fe en tu vida y todavía estando en el reino por tantos años no lo has descubierto, no lo has visto. Amén. Es como cuando tú viajas con un niño pequeño en el avión, te dicen que en caso de que baje esa cuestión, caiga la máscara, usted se ponga ¿qué? La suya y después coloque la del niño. En otras palabras, usted primero asegúrese que usted está respirando para que tenga la capacidad de tomar cuidado del niño. Y con seguridad hay una lección en esto para aquellos de nosotros que estamos acostumbrados a desempeñar cualquier papel o de cuidar, ayudar a otros, no solo a las madres, sino también pastores, apóstoles, profetas o otros miembros de la iglesia en Cristo. Que estamos acostumbrados a dar y pensamos que hay que seguir dando, pero hay un momento, como dijo ahorita, que a veces nos quedamos vacíos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser eficaces en darle la vida a otros cuando nosotros mismos a veces nos estamos muriendo por el aliento del Espíritu? El fraseo de Dios que sale de nuestra boca suena bien bonito, ¿verdad que sí? Los consejos cuando damos a otros suenan maravillosos. Wow, las canciones, uno las canta y todo el mundo, wow, esa pareja tiene que tener una vida tan tremenda. Mire, los hermanos, no los veo bien, sé que están sentados ahí, pero ellos se levantan todos los días a las 3 de la mañana a adorar a Dios. Yo antes me levantaba a las 2:45. Yeah, right. Mi esposo era temeroso de Dios. Tenemos que aceptar la ayuda para nosotros antes de que estemos en una posición de traer vida para otro. Por eso en la multitud de ¿qué? De consejos. La viuda de esta historia fue impulsada a ir mucho más del orgullo, la vergüenza. Porque a veces el orgullo, yo le voy a probar a que yo puedo hacer esto. Yo voy a probar que yo puedo alcanzar lo otro. Yo voy a probar, yo voy a hacer esto. Ya tú verás que yo lo puedo hacer. Ya tú verás, Omar, que yo lo puedo hacer. Pero qué triste que cuando nosotros estamos por dentro no queremos reconocer la ayuda que necesitamos. Felizmente alguien que podía ayudarle estaba tan cerca para poder oír. A veces la ayuda tuya está tan cerca, pero como tú estás tan agarrado a la vergüenza y al orgullo y al yo puedo. Oye, usted está bien emocionado esta mañana. Oye. Su nombre era Eliseo. Como la viuda se quedó vacía, sin esposo, sin dinero, sin fe. Note, porque yo quiero que ustedes vean, y cuando digo la viuda, no se refiere solamente a una viuda, se refiere a cada persona del cuerpo de Cristo. Este profeta estaba lleno. Le puedo hacer una pregunta con honestidad. ¿Usted se atrevería a contestar por usted, por su esposo o su esposa que no está aquí porque estaba frío y se quedó durmiendo honestamente? ¿Cuán lleno estás tú? Honestamente. ¿Cuán lleno está ella? ¿Cuán lleno estamos nosotros?
Esas son preguntas, ¿verdad? Que tú puedes seguir viviendo la vida. La cuestión es disfrutar el viaje. No hay nada como tener un viaje y tener doritos y chicharrones y esto y lo otro. Ir en un viaje y manejar 5, 10, 15 horas y tú no tener toda esa comida orgánica contigo. Sí. Ahora escuche bien, porque ella le está pidiendo ayuda al profeta, a la gente del centro, a los pastores. No se trata de que Eliseo fuera rico y la mujer era pobre. De esto no es la historia. Si no te ocupes que Dios te va a suplir, no te ocupes que Dios va a hacer, voy a ir donde fulano de tal que me preste un dinero. Pero no se trata de eso. Los dos eran pobres. Los dos, amados, en cuanto a bienes materiales, eran austeros en compañía de los profetas. Ninguno era rico según lo que el mundo y nosotros consideramos como la riqueza, porque la gente piensa que riqueza es tener dinero para gastar y tener dinero para hacer. No, Señor, eso no es riqueza. Eso te puede hacer la persona más pobre del mundo. Las riquezas están dentro de nosotros, pero no las queremos descubrir porque estamos bien. Ustedes saben que las personas cuando están económicamente bien piensan que son como Tony Montana, tienen el mundo a sus pies. Si no terminó de ver la historia, y no les recomiendo que usted vea la película, a menos que sea un varón, ¿verdad? Bueno, hay mujeres que son bravas para esas cosas. Eliseo no era rico según el mundo dice, pero era rico con la medida de Dios. ¿Cuán rico eres tú con la medida de Dios? ¿Cuán rica? Déjame usar rica porque después dicen, hablaban de los hombres y las mujeres. Mire, cuando la iglesia se va a romper esos moldes, cuando un ministro habla aquí, está hablando de los dos géneros. Man. Él conocía el dador de todas las cosas buenas, el Padre de las luces, el que se deleita en escuchar las oraciones de sus hijos, el que deleita a suplir las necesidades. Porque es que siempre yo menciono que dice las necesidades, no las cosas que tú quieres para sentirte feliz. Porque el problema es que cuando tú tienes lo que te hace feliz, te olvidas de las necesidades. Amén. Dios es bueno siempre que nos quedamos sin lo que necesitamos. No basado en lo que el mundo piensa, sino nosotros. No siempre es fácil pedir ayuda. Tampoco es fácil aceptar ayuda que nos ofrecen. Tranquilo que yo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y además mi Dios suplirá todo lo que me falta. Eso es una grande verdad. Pero lo decimos, pero queremos que otro lo haga por nosotros. Hay miles de razones. El por qué no hacemos. Para que nadie se entere. Para que nadie sepa. Bueno, usted sabe las razones. No siempre es fácil. La manera del profeta ayudarla me sorprendió cuando yo leí esta historia el año pasado. La había escuchado y la había visto por encima, pero no la había vuelto a leer como la leí el año pasado. Es sorprendente porque cuando vino no le dio dinero. En cambio le preguntó, ¿qué tú tienes en tu casa? Es que no tengo nada. Por el amor de Dios, tienes un televisor 65 pulgadas, uno aquí, uno en el cuarto. ¿Me está entendiendo? Y eso no es malo, si lo puedes tener, gloria a Dios. Pero cuando tú dices que no tienes nada, cuando lo tienes todo, nos hace hasta mentirosos, ¿verdad que sí? ¿Sabe lo que le contestó esta mujer? Nada. Nada, nada, no tengo nada. Usted no sabe por lo que estoy que me muero en sí, me estoy que no tengo. Escucha bien. El problema era que ella no quiso aceptar que era ella la que se quedó vacía. Y así nos pasa a nosotros.
Fue ella, porque nosotros tenemos cuando vemos la nevera llena o tenemos el freezer, o hay esto, hay lo otro, y hay aquello, y hay esto, y la gente siempre está, ay Dios mío, la gasolina sigue subiendo. Si tú eres una persona que das al Señor lo que es del Señor y al César lo que es de César, tú debes tener la confianza que dentro de ti hay mucho para seguir. Pero enseguida, ese era el problema, se había quedado vacía. Pero escucha, yo espero que en esta mañana también te pasa a ti. Pero se acordó que tenía algo en la alacena y se corrigió. Diga corrección. No esperes corregir lo que tú sabes que tienes que corregir. No sigas dándole vuelta. A ver, yo sé que Dios es esto. Oren por mí, oren por mí, oren por mí. Por eso a veces, por favor, no vaya a malinterpretarme. Pero lo que quiero es despertar el gigante que está dentro de ti, el Cis campeador, el león o la leona, como tú le quieras llamar. Y en vez de pedir ayuda a veces, y en vez de estar pidiendo que te sigan orando por esto, conviértete tú en orar por alguien que está afuera. Y conviértete tú. La gente siempre llama para lo mismo. Anyway, no se enoje conmigo. Por más crítico que sea lo que te sucede, siempre habrá algo en tu casa. No, usted no entiende. Sí, hay algo. ¿Alguien sabe qué es? Yo no estoy hablando de tu casa de 4 paredes. Estoy hablando de esta casa. Si no lo había captado, siempre hay algo en esta casa. En su situación extrema se había olvidado de aquel aceite. Wow. En su situación donde estaban buscando a ver qué hacían o qué hacían por mí, se olvidó de un depósito que tenemos. Dice la palabra, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios capítulo 1. Y es el depósito inicial de aquellas cosas que han sido separadas. No es que vienen, están ahí esperando por nosotros. Pero hasta que no aprendamos a ser fiel con las cosas pequeñas, no se nos va a entregar lo mucho. No se nos va a dar lo mucho. Eso nos pasa a todos de nosotros. Dentro de nosotros tenemos todo lo que necesitamos en la persona del Espíritu Santo, y está representado por esta pequeña vasija de aceite. Pero cuando un problema grande viene a nuestras vidas, nos olvidamos de nuestros recursos poderosos y buscamos a alguien que nos ayude. Yo no estoy diciendo, escucha bien, que no busques ayuda. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que quiero provocar, que ya tú entiendas y sepas que dentro de ti hay algo más grande que el teléfono celular tuyo. Se llama el Espíritu Santo de Dios. El teléfono... Hay gente que confía más, Marisa, en los teléfonos celulares y en la última moda, donde el depósito del Espíritu Santo que está en ellos no lo usamos porque estamos acostumbrados al mantengo. No estoy hablando de Puerto Rico, estoy hablando de los cristianos. Pedir ayuda a otros, a veces comenzamos a pedir la ayuda en oración, pero no nos preguntamos, ¿y qué yo tengo en mi casa? La próxima vez que tú estés en una situación, detente, ¿qué yo tengo en mi casa? El Espíritu Santo, tu ayudador, tu suplidor. Nos olvidamos lo que dice la Biblia de su consuelo, confianza. Es el Espíritu que nos fortalece. Es el Espíritu Santo lo que nos da paz en las situaciones más adversas. Y como Él está siempre a nuestro lado y disponible, nunca nos quedamos vacíos, pero nosotros decimos que no tenemos nada. ¿Me está entendiendo, iglesia? Decimos que no tenemos, pero tenemos un depósito. Tenemos que aprender que no es la cantidad de fe, sino cuál es el objeto de nuestra fe, lo que marca la diferencia. El tiempo es hoy y ahora para nosotros entonces comenzar a verter de esta pequeña vasija de barro lo que tenemos hacia otras personas. Pastor de aquí ha hablado mucho a ustedes de Get Connected. Le uso una cosa, lo que pasó con el ministerio de jóvenes este fin de semana, eso fue, that was divine. And I really thank God for you and your wife and your leadership. That was divine. Si usted nota, es divino. Porque a veces Dios tiene entonces que trabajar con otra generación, porque la generación actual siempre está en vacío. Siempre estamos buscando lo que
no tenemos. Entonces, el secreto es recordar qué recursos tenemos. Es interesante porque el profeta, en vez de darle a esta mujer lo que necesitaba, él pudo abrir ¿cómo se llama en Facebook cuando se pide esto? Él pudo haber abierto un GoFund. Y escuche, no me malinterprete, lo estoy aclarando porque hay gente que son tan carnales que están escuchando lo que ellos quieren escuchar y no se dan cuenta que el Espíritu Santo te está hablando a ti. Él le pudo haber recogido una ofrenda con los otros profetas. Él pudo haber hecho un GoFundMe, todas estas cosas. Le pudo dar lo que le necesitaba. Sin embargo, la quiso dirigir a lo que ella tenía en la casa. Amén. Y como se dirigió a eso, Lucilma Ángel, escucha esto, ella se acordó. Hasta que nosotros nos dirijamos a aquellos que siempre están en una crisis, hacia lo que tienen en su casa, siempre van a depender de ti. Siempre van a depender de nosotros. Siempre van a estar buscando de nosotros. Eliseo le dijo a la mujer lo que ella necesitaba oír. Pero después le dijo, tienes que hacer algo. Sí, porque nosotros queremos que el cheque llegue ahí. Sí, bueno, nosotros no, tranquilo, porque Dios me va a suplir. Echando barriga y viendo la televisión 25 horas al día. Él la llevó a donde la viuda tenía que escuchar, pero ahora le dijo lo que tenía que hacer. Busca más vasijas entre tus vecinos. Y dice, ella sí lo hizo. Eso se llama evangelismo explosivo. ¿Cuál fue la última vez que vertiste lo que está en ti? O lo que tú haces solamente con tus amistades y tus compañeros de trabajo es hablar de cuán caro está la gasolina. Ella comenzó a verter el aceite de aquellas pequeñas vasijas, my God, y comenzó a llenar vasija tras vasija. Y nota, cada vez que ella echaba el aceite, se llenaba la vasija. Tú sabes por qué tú sigues buscando y siempre estás esperando algo que hace rato lo pudiste haber recibido, porque tú no viertes tu vida en nadie. Pero oren por mí. Y repito que yo no estoy diciendo que no oremos por ti, pero le vamos a tener que decir a la gente, ok, vamos a orar por ti, pero this is what you need to know. What do you have within you? Sí, pues la gente dice que no tiene, que esto lo otro, pero tienen un montón de cosas. Están llenos de cosas, pero dice que no tienen nada, porque no han reconocido que el problema no son las cosas. Estás vacío, y si estás vacío tienes que reconocer que estás vacío. Ya estoy terminando. A veces una crisis es necesaria en nuestra vida para probar nuestra fe, porque somos leones hasta que viene una crisis. Porque una crisis muestra los límites de nuestra fuerza, pero también muestra la provisión y la suficiencia de Dios para nosotros. Nunca aprenderemos nada si solo esperamos sin hacer nada. Tenemos que salir, tenemos que vaciar, verter, confiando en lo que el Espíritu Santo, que Él nos va a seguir llenando para nosotros seguir haciendo lo que tenemos que hacer para movernos hacia adelante. Ahora, eso no quiere decir que no hagamos nada, escucha bien, o podamos hacer nada antes que venga una crisis, porque seguro que podemos hacer. Estar preparado, porque nosotros, anoche yo no sabía que me iba a pasar lo que me pasó. Yo no tenía ninguna idea que iba a pasar, pero pasó y pasó. Como yo le dije a mi esposa cuando los pastores vinieron a recogerla para llevarse a los nietos, porque mi nieta estaba llorando, se puso bien nerviosa. Y después decía, I got a scratch in my elbow. Y yo le dije, do you want to call Dan Newling? ¿Viste? Se ofendió. Escuche. Tiene sentido que nos llenemos en tiempo de paz. Tiene sentido. Para que cuando se disminuya algo, tengamos para nosotros y para otros. El año pasado, 2021, hubo un momento donde me sentí vacío como esta viuda. Y tuve que regresar a la historia. Porque yo sé que no era algo que Dios no podía hacer.
Toda transición en tu vida siempre te lleva a mirar unas cosas, porque pasa un tiempo. Lo que pasa es que un tiempo de meses se ve como de siglos. Yo me acuerdo cuando yo me casé, yo sé que a usted no le pasó esto, no habíamos cumplido ni un año y yo pensaba que llevaba como 4 años casado. Y cuando me dijo, no, si lo que teníamos casado son 8 meses, ok. Pero me acordé de la pequeña vasija de aceite. Hágase así, aunque tenga su barriguita así. ¿Qué tú tienes en tu casa? ¿Qué tú tienes en tu casa? Lo que comencé a decir era vertido también hacia mi interior, y todas las vasijas que estaban a mi alrededor comenzaron a llenarse. Mi esposa me dice, tú no puedes, a veces cuando estás en un día así que no estás haciendo nada, que salimos, ¿por qué tú siempre tienes que decirle algo a la gente? Porque yo aprendí que esta pequeña vasija. Y lo grande es que cuando tú das, Dios te vuelve y te llena. A veces lo hacemos al revés. Queremos que Dios vierta en nosotros. Ore por mí para que Dios me llene. ¿Cuántas oraciones de esas vemos? Ore por mí allá en la casa y por allá para que Dios me... Es que tú estás lleno y llena. El problema no es lo que tú tienes. El problema es el objeto que tú tienes que utilizar, la fe. Y tú quieres que la fe tuya solamente sirva para ti, para que te supla a ti, para que me den a mí, para yo comprar, para yo esto. Yo tengo derecho. Espero que nadie se ofenda. Y decimos, aquí estoy, Señor. Cuando empezamos a adorar, lléname, Señor. Y yo a veces digo, el Señor dice, mira, contrallado, tú no ves que estás lleno. Sí, gracias a Dios que Cristo no era boricua. Esto no funciona así. Yo creo que esta es la oración de muchos hoy en día. Piden a otros que rompan ellos. Ora por mí para que el Señor me llene. Ora por mí para que el Señor cambie a mi marido, a mi esposa. Ora por mí para que el Señor supla mis necesidades. No, será para que supla para pagar todas las cuentas que te has metido. Y Dios habla de necesidades. Yo dije ahorita que en consejos de muchos, los consejos de muchos vienen. La cuestión es cuánto tú estás dispuesta o dispuesto a escuchar los consejos de muchos. El Señor no nos dice, llenaré tu boca primero y luego ábrela. Él dice, abre bien tu boca y yo la llenaré. Tenemos que ser obedientes a los impulsos del Espíritu Santo. Tenemos que ser obedientes a las ideas que Él pone en nuestra vida y en nuestra mente, y luego ser obedientes. Entonces viene el poder. Lo que pasa es que nosotros, la gente piensa que poder es echar fuera y gritar todas estas cosas. No, poder es cuando honestamente tú estás parado como creyente y tú sabes que en medio de tu escasez, en medio de tu dolor, en medio de tu penura, en esta pequeña vasija de barro hay algo que se llama el Espíritu Santo. Entonces hay iglesias que tienen unas vasijas de aceite y se los ponen a la gente ahí. Mira, amado, yo no quiero aceite así. Yo quiero y yo tengo el aceite que viene de Dios. Ese es el aceite. Póngase de pie. Escucha bien. D.L. Moody dijo unas palabras. Él dijo, yo miro al mundo como una vasija rota y Dios me ha dicho, salva vidas. Y le dijo, Moody, salva todo lo que tú puedas. Me llama la atención porque a veces cuando estamos caminando y vamos a los piers, a los muelles, hay muchos barcos ahí. Uno dice, wow, mira, un retrato. Este es el que yo estoy reclamando. No puedes pagar el Volkswagen que tiene y ya está. No, pero yo sé que Dios me lo va a dar porque yo me lo merezco. Ay, por el amor de Dios, tú no sabes ni lo que tú te mereces. Si tú entendieras lo que tú te mereces, el amor incondicional sería la regla número 1 de tu vida. Sin embargo, los barcos no fueron construidos para que tú fueras allí y te tiraras retrato. ¿Verdad que no?
La salvación no fue hecha para que tú te quedes en el muelle como muchos en el muelle de la cama o del couch. Los barcos se hicieron para navegar. Nosotros estamos seguros en Cristo, pero fuimos creados para dar gracia con la gracia que hemos recibido.